Ya estoy esperando que empiece la grabación para continuar con la clase. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos revisado hasta acá? ¿Hay algo que no les haya quedado claro? Sí, esta es la instancia para preguntarme. ¿No? Máximo, su mail lo revisé hoy día en la mañana, por eso no le contesté. Era con respecto al texto que entraba a esta clase. Bueno, está disponible, no me recuerdo en qué sesión, tendría que buscarlo, pero para que lo revisen. Y acuérdense que este En la texto que estoy cuarta. ocupando en la cuarta sesión, y aparece el Sí. vínculo, porque ustedes lo que tienen que hacer es buscarlo dentro de la biblioteca virtual que tenemos nosotros. Entonces, para que le demos uso a la biblioteca virtual y ocupemos los libros que ustedes tienen disponibles allí. Ya, estábamos revisando algunas nociones con respecto a sociedad de forma general, qué entendemos por sociedad. Revisamos también cómo identificamos esta idea de la sociedad dentro de nuestro marco normativo actual, cómo entendemos que si bien es de derecho privado y de derecho privado especial mercantil, entendemos también que tiene normas de orden público económico en cuanto influye en general en la totalidad de las personas y también podría llegar a influir en nosotros no solo como trabajadores y trabajadoras, sino también en nuestra calidad o entidad como consumidores y consumidoras. Revisamos también cómo se distingue la noción de sociedad en Chile, bueno, hablamos un poco de las clasificaciones también, de este concepto de empresa, cómo nosotros entendemos el concepto, cuál es la importancia que tiene esta noción de empresa en sociedad y cuál es la importancia de sociedad o la noción de sociedad para la generación de empresas, y vimos también las normas de orden público económico que nosotros encontramos en nuestra Constitución actual, que nos sirven o que el autor que nosotros estamos ocupando considera nos dan una base más o menos sólida para nosotros garantizar que se desarrolle correctamente el derecho de sociedad en Chile o las sociedades en Chile. Finalmente, nosotros revisamos la definición que encontramos en el artículo 2053 del Código Civil, que nos da una noción sobre sociedades. Hay una crítica a ello. Para quienes leyeron el texto, podemos ver que esta definición que nosotros tenemos en el código se une con esta noción de que entendemos que la sociedad es un contrato y después vamos viendo, hoy día vamos a ver también las diferentes nociones o la naturaleza jurídica de la sociedad, donde contrato, tal como lo define nuestro Código Civil, se queda un poquito corto en relación a lo que nosotros entendemos con estas figuras sociales, sobre todo cuando hablamos de las figuras sociales más modernas, de sociedades más modernas. Y en general, cuando hablamos de figuras sociales más modernas, a pesar de la empresa de responsabilidad limitada, que también es una sociedad que se llama como de carácter unipersonal, estamos hablando de las sociedades de capitales, o cuando hablamos de los grandes mercados, esas son las sociedades a las que nos referimos. Y de hecho, en el concepto de 2053, cuando me habla de la sociedad como un contrato, la empresa individual de responsabilidad limitada, si bien no es una sociedad, pero no queda dentro de esta noción. Y cuando hablamos de cualquier tipo de sociedad de carácter unipersonal, no cabe dentro de esta noción bastante restringida de sociedad en la noción como se entiende esta generación del contrato. Eso es todo lo que hemos revisado hasta este punto, lo que revisamos durante la primera hora, aparte de lo que ustedes leyeron como preparación para esta clase. Además, estábamos viendo esta distinción entre la noción de empresa y sociedad. Nosotros vimos en algún nivel la coincidencia de estas nociones dentro de las primeras sesiones, y además existe esta postura, correcta en todo caso, de poder distinguir estas dos nociones precisamente con respecto a la generación de la persona jurídica, y en el caso de empresas que estemos hablando, como la empresa individual de responsabilidad limitada, de un empresario o una empresaria que es la representante de esta sociedad. Es así como cada vez que se constituye una sociedad y se forma, nosotros entendemos que nace una persona jurídica, y cuando hablamos de persona jurídica, que es algo que nosotros conversamos también dentro de las primeras clases, nosotros pensamos en el artículo 545 del Código Civil, que nos define a la persona jurídica y que lo define de esta manera: una persona ficticia capaz de contraer derechos y obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. Nosotros entonces entendemos que existiendo en nuestro sistema un derecho societario en el que se le denomina una sociedad personificada, que es una noción propia del siglo XIX, ya que en el derecho romano y hasta en la Edad Media, las sociedades carecían de personalidad jurídica propia. Dentro del texto que ustedes tenían que revisar, dentro de los capítulos que tenían que revisar, y que estos eran creo que 3 capítulos, pero eran súper cortitos, no eran muchas páginas, me hablaban de la evolución histórica de el concepto de sociedad o desde cuándo existe. Nosotros también revisamos en las primeras clases desde cuándo existe esta noción.
No lo vamos a revisar a fondo, pero ustedes lo debieron leer, se los voy a mencionar ahora, muy brevemente. Históricamente nosotros entendemos que en derecho de sociedades, nosotros podemos entender que esto existe desde el derecho romano. Y se fue desarrollando este derecho de sociedades, a la figura que un poquito más avanzada que nosotros tenemos trabajado hasta ahora y hasta el día de hoy, en la Edad Media. En la Edad Media es cuando se produce la mayor desarrollo de este concepto de sociedades, y se produce porque en la Edad Media, como ustedes ya deben saber, porque quizá lo vieron, yo no tengo claro si viene en derecho histórico, pero puede que lo hayan visto en derecho histórico, derecho romano o en alguno de los ramos introductorios a la carrera. En la Edad Media se produce un proceso de codificación, es decir, donde yo codifico las normas que antes de ello se desarrollaban de persona a persona, que se generaban por el derecho consuetudinario, es decir, por las costumbres de quienes desarrollaban esa actividad. Mencionamos en clases anteriores que el derecho mercantil, en particular el derecho comercial, se generó por este derecho de quienes ejercían esta determinada actividad, lo que explica por qué nuestro código, en vez de hablar del empresario, me habla de los sujetos comerciales, ¿no? No me habla de quienes ejercen la actividad comercial. Esto tiene que ver entonces, ¿por qué? Porque cómo se genera el derecho mercantil. En la Edad Media, este derecho consuetudinario, es decir, el derecho de quienes ejercían esta actividad. Es por eso que en esta Edad Media, y aparte porque en la Edad Media, y esto es algo que ustedes conocen desde historia, es cuando los diversos grupos humanos se empiezan a relacionar como interfronteras y ya empiezan a superar esta noción de la Edad Media de cómo se autorregulaban, y también se generan transacciones comerciales entre diferentes estados, entre diferentes personas, y que se relaciona también con la evolución, donde nosotros ya no transábamos mediante trueque, sino que empezamos a transar mediante divisas y el uso de monedas o de algún tipo de representación de valor económico de lo que nosotros estamos realizando. Cuando nosotros incorporamos este factor dinero, que empieza por la Edad Media, se empieza a desarrollar con mayor fuerza este derecho de quienes ejercen la actividad comercial, de los comerciantes, y se genera una mayor codificación, de lo que es el derecho comercial o el derecho mercantil. Y esto va avanzando, nosotros vamos avanzando en el tiempo, en cómo, aparte de tener esta noción consuetudinaria del derecho mercantil y esta noción que era el derecho de los comerciantes, a avanzar una noción que involucra ya, porque cuando nosotros hablamos del derecho mercantil hoy, no estamos hablando ni del derecho de los comerciantes ni del derecho de los empresarios, sino que ya hablamos de grandes conglomerados, las transnacionales, que vienen a cambiar la forma en que nosotros entendemos el derecho mercantil y cómo este opera. Y esto implica que la regulación que nosotros tenemos hasta este punto, nacional, se ve influida también por las decisiones que se van tomando por organizaciones internacionales, como así también por diversos tratados que se van generando por los diversos estados para regular estas transacciones que se realizan interestados. Y esto se va a seguir dando mediante vayamos avanzando en el derecho romano. Eso es de forma muy general de qué se entiende por la historia o la evolución de lo que es esta noción del derecho de sociedades y en particular del derecho mercantil. En el texto se desarrolla un poquito más con respecto a algunas nociones de dónde viene la fidelidad entre los socios. Y otro punto importante, y eso los tienen que revisar en el texto porque lo vamos a conversar en algún momento. Y otra cosa importante con respecto a las sociedades, como se regulaban en el derecho romano, imagínense, en el derecho romano nosotros ya teníamos esta noción de sociedades, es decir, de un conjunto de personas que actúan asociadas para un fin común, pero la diferencia que existía en esta regulación que yo les menciono, en el derecho romano y en la Edad Media, es que en ese tiempo las sociedades carecían de personalidad jurídica propia, es decir, la persona de los socios era fundamental en estas formas sociales. Mediante fuimos evolucionando y por las necesidades que tenía el mercado global y la forma en que nosotros realizábamos nuestras transacciones, y con respecto a la responsabilidad de los patrimonios afectados por las decisiones que se tomaban en la sociedad, es que fue necesario ir creando diversos tipos de sociedad y creando esta personalidad jurídica, es decir, las decisiones que toma la persona jurídica sociedad X es distinta del patrimonio de los socios que lo componen, dependiendo de la figura social de la que nosotros conversamos, porque nosotros conversábamos en clases también qué ocurría en la sociedad colectiva, en la sociedad colectiva civil y mercantil con respecto a las decisiones, o qué ocurría con la sociedad de hecho, que yo les mencionaba y que también por lo mismo les indicaba no era una figura que debiéramos ocupar. Ya, ahí hemos visto nuevamente, tienen que revisar la parte histórica de sociedades en el texto, tienen que revisar todo el texto, pero esa parte en particular porque no lo voy a ver tan a fondo.
Y seguimos con este paralelo entonces entre lo que nosotros entendemos, que Eric creo que me había mencionado, creo que era su nombre en la hora anterior, el paralelo que nosotros entendemos entre sociedad y la empresa, donde la empresa, y esta es la pregunta que yo les vengo haciendo desde la primera clase, nosotros entendemos como una entidad o conjunto de activos económicos de distinta naturaleza direccionada a la producción de bienes y servicios, pero que no goza de personalidad jurídica per se, sino que tiene personalidad a través de su titular o propietario, persona natural o persona jurídica, dependiendo de qué forma social estemos hablando. La empresa es una organización de medios materiales e inmateriales que se aplica para obtener un fin de utilidad o rentabilidad económica. La relación entre ambas nociones la encontramos en que la sociedad tiene personalidad jurídica propia y la unidad empresa es un activo. Cuando nosotros hablamos de unidad empresa, un activo, hablamos de un conjunto de bienes heterogéneos que constituyen esta unidad económica, ¿no? De la sociedad. Por ello, la empresa tiene o puede tener como titular y explotador de esta empresa a una sociedad o bien a una persona natural empresaria. Esta es la noción o una buena noción de lo que nosotros entendemos como empresa. Y a propósito de esta noción, porque yo les mencionaba aquí, y de hecho nosotros revisamos el Código de Comercio en su momento, el Código de Comercio actual no me menciona al empresario o no me da una definición de empresario, sino que me habla de los comerciantes, de las y los comerciantes, y me habla de los distintos tipos de actos que estos comerciantes pueden realizar, y que también los revisamos nosotros en las clases anteriores, y que nosotros decíamos que esta regulación que contiene el artículo 3, bueno, todo nuestro Código de Comercio está bastante antiguo, bastante añejo en relación a lo que nosotros entendemos con, o podemos entender con este derecho mercantil actual, pero revisamos que es me nombran en este artículo 3 que regula los diversos actos de comercio, en algún momento me menciona la empresa. Definición de empresa en nuestra legislación actual la encontramos en el Código del Trabajo, específicamente en el artículo 3 del Código de Trabajo, que en su letra C contiene una definición considerable que podríamos considerar como aceptable para el ámbito del derecho del trabajo y de la seguridad social, que comprende los elementos más típicos y característicos de esta unidad, este activo que nosotros conversamos que es la empresa. En los siguientes términos, me dice: para los efectos de la legislación laboral y de seguridad social, se entiende por empresa toda organización de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo la dirección y para el logro de fines económicos, sociales, culturales o benéficos, dotados de una individualidad legal determinada. ¿Les queda clara esta noción de empresa? Profe, Dígame. yo en la semana había buscado este concepto de empresario y de empresa y justamente llegué a este concepto que nos da el Código del Trabajo. Quería preguntarle, ¿esto en nuestra normativa es, es la única norma en sí que habla más o menos detalladamente sobre lo que es la empresa? Sí, según lo que yo entiendo, sí, es la única norma que regula detalladamente o el único código que se hace cargo de definir lo que es la empresa. No, lo que es el Código de Comercio, que es la norma que nosotros tenemos como especial, que regula derecho mercantil, sociedades, etcétera, no me da una definición de empresa, si bien me menciona la empresa en el artículo 3 cuando habla de los actos de comercio, pero no me dice que entiende por empresa. Ahora no se puede preguntar, ¿por qué esta definición, que bien encontró Tomás dentro del Código del Trabajo, por qué la regulación del Código del Trabajo se ocupa de definir lo que es empresa y no lo hace el derecho mercantil? El derecho del trabajo tiene una conexión fundamental con esta agencia especial que es la empresa, en cuanto es la proveedora de trabajo para los trabajadores, ¿no? Y con quién se relacionan los trabajadores. Es por eso que fue tan importante definir lo que entendía por empresa, y al ver que la norma jurídica especial o de derecho privado general, incluso en el Código Civil, nadie define lo que es empresa, se vio obligado a definirlo, pero lo hace estableciendo específicamente que esta definición que nosotros vemos acá dice que es para efectos de la legislación laboral y de seguridad social. Es decir, nosotros podemos ocuparlo como una noción de empresa en el derecho chileno, pero no es una noción creada para el derecho mercantil. ¿Sí? El derecho mercantil también, la razón que nosotros podemos ver para que no haya una definición de empresa, a pesar de la importancia de este activo
en lo que es el derecho comercial actual, se explica por qué nuestro Código de Comercio hace mucho tiempo que requiere ser modificado y, bueno, incluso en nuestro Código de Comercio muchas veces se remite a los tribunales mercantiles que hasta el día de hoy nosotros no legislamos al respecto y que muchas de nuestras materias de derecho comercial se regulan por derecho civil general y son conocidos por los tribunales civiles de letras en lo civil, ¿no? Entonces, para que ustedes vean cómo vamos un poquito bastante atrasados en derecho mercantil y en la realidad que nosotros tenemos actual, me refiero a la agenda actual política nacional, yo veo difícil que se ocupen, por lo menos en este tiempo, de la modificación del derecho mercantil. Recuerden que la última reforma, puede que ustedes lo sepan, puede que se lo hayan mencionado, a pesar de que son más chiquititos, pero lo que es todos los procedimientos de carácter civiles, existe toda una reforma al procedimiento civil que todavía se encuentra en veremos y todavía no se aplica y todavía no se ejecuta en los tribunales civiles. Si aún no logramos modificar y aplicar la reforma procesal civil, veo muy difícil que tengamos una regulación especial o los tribunales mercantiles dentro de corto tiempo, probablemente no, y sobre todo entendiendo todo el cambio o toda la situación actual, uno podría decir de instabilidad, pero en realidad de reforma que tiene nuestro Estado actual bajo el proceso constituyente. Entonces lo veo difícil. Entonces, esta definición la vamos entendiendo, entendemos por qué se regula en el Código del Trabajo y no en nuestro Código de Comercio, y yo les mencionaba que si bien nuestro Código de Comercio no define lo que entiende por empresa, sí nos da, desde el año 1865 va incorporando en este artículo 13, es decir, donde me habla de los actos de comercio, en los números 5, 6, 7, 8, 9 y 20, regula como actos de comercio los actos de empresa. Los que, por lo tanto, cuando ustedes estudiaron este artículo, entienden que siendo regulados en estos numerales, entendemos que los actos de la empresa son mercantiles. Pero nuestro código no define la empresa, sino que regula o lo regula como un centro o un agente generador de actos de comercio en su giro. Nosotros entendemos esta definición que lo regula como un centro o agente generador de actos de comercio por esta regulación especial que yo les menciono del artículo 3, 5, 6, 7, 8, 9 y 20, que cuando nosotros revisamos las clases anteriores creo que los mencionamos o los revisamos, incluso creo que los leímos con respecto a qué actos de comercio se regulan por la empresa. Lo que nosotros sí podemos destacar, lo hace el texto, es el artículo 166 del Código de Comercio, que cuando define el contrato de transporte terrestre, en su inciso final define al empresario de transporte. Y sería como lo más cercano que nosotros pudiéramos tener a una definición de empresa en el Código de Comercio, que dice, en resumen, la noción de sociedad tiene directa relación con el concepto empresa en una relación de sujeto a objeto, siendo sujeto jurídico la primera y objeto jurídico la segunda. Eso sería como una especie de definición bastante poco afortunada de lo que nosotros entendemos por empresa en nuestro código, pero eso se debe a falta de reforma de nuestro código. ¿Se entiende hasta ahí la noción que hemos revisado? Lo que les mencionaba hace un rato, en general, esta es la definición que nosotros tenemos de empresa, la que aparece en el Código del Trabajo, que lo hace exclusivamente para el margen de estas relaciones laborales y de seguridad social, y esta otra definición que me da este artículo 166, que en realidad no me define mucho, sino que trata de distinguir y relacionar el concepto de sociedad con empresa, pero lo hace exclusivamente con este contrato de transporte terrestre. Entonces, en resumen, la noción de sociedad tiene directa relación con este concepto de empresa, esta relación que denominamos de sujeto a objeto, siendo sujeto jurídico esta primera noción y objeto jurídico la segunda, la empresa, ¿no? La empresa nosotros lo entenderíamos como un objeto jurídico. Cabe señalar en este panorama entonces de la regulación del derecho de sociedades que nuestro sistema jurídico presenta distintos tipos de regulaciones societarias y algo que nosotros conversábamos en clase. Yo les he dicho hasta este punto que el Código de Comercio regula el derecho de sociedades, regula estos actos de comercio, me dice quiénes son comerciantes, me da una definición muy básica de lo que entendemos o podríamos entender como este empresario de transportes, pero nosotros entendemos que el derecho mercantil va evolucionando o incorporándose a nuestro código en conjuntos de leyes especiales que se van sumando al apéndice del Código de Comercio. Yo creo que muchos de ustedes el Código de Comercio, cuando lo revisan en línea. Si es que alguno o alguna lo ha comprado, pueden ver en realidad que nosotros tenemos la regulación del Código de Comercio, que es bastante restringida, y un conjunto bastante amplio de leyes que regulan temas particulares de temas comerciales más modernos, como por ejemplo la ley que regula las sociedades anónimas, la ley que crea y regula las sociedades por acciones,
la ley que regula la empresa individual de responsabilidad limitada, etcétera. Todo esto, más que incorporarlo a la modificación del código, lo hace a través de leyes particulares que en los años 90 y en los años 2000 en adelante, se genera lo que se llama un proceso de decodificación de los códigos, donde nosotros, en vez de modificar el código mercantil en particular, y que no es un fenómeno solamente chileno, sino a nivel mundial, lo que hacemos es crear leyes especiales que regulan estos temas en vez de modificar el texto total, ¿no? Para que a ustedes les quede claro. Les voy a mencionar algunas de estas leyes. Por ejemplo, recientemente la ley 20.019, publicada en el Diario Oficial el 7 de mayo del 2005, más o menos reciente, donde se autorizó el establecimiento de sociedades anónimas deportivas, y puede que eso le llame la atención, porque antes no existía antes de esto, las que son definidas en su artículo 16 en los siguientes términos. Son sociedades anónimas deportivas profesionales, aquellas que tienen por objeto exclusivo organizar, producir, comercializar y participar en actividades económicas de carácter profesional y en otras relacionadas a derivadas de estas, las que se rigen por la citada ley especial y en subsidio por la ley 18.046 sobre sociedades anónimas. Y mediante la ley 20.190 del 2007, se autoriza además lo que yo les mencionaba hace un rato, el establecimiento de las sociedades por acciones, SPA, que probablemente ustedes en muchas transacciones que puedan haber realizado en el día a día, o sus padres o con quienes ustedes se relacionan, se han visto algunas empresas que tienen como al final la noción SPA. Esta es las sociedades por acciones, que es una forma de sociedades de capital un poco más simple que las sociedades anónimas en cuanto a su configuración y en cuanto a la cantidad de socios que pueden tener. Regulada en los artículos 424 a 446 del Código de Comercio, los que pueden constituirse de manera unipersonal o pluripersonal. Y aquí, les quería preguntar, yo les mencionaba en esta ley 20.019 de estas sociedades anónimas deportivas profesionales. ¿Ustedes saben por qué se generó o cuál fue la necesidad que cubrió esta ley de sociedades anónimas deportivas profesionales? ¿Por qué se generó? Es que Profe, yo desconozco el por qué, pero entiendo que desde que se establece esta ley de sociedades anónimas, por ejemplo, en el fútbol, la mayoría de los clubes incrementó su capital, es decir, al día de hoy o desde que se creó la sociedad anónima, los clubes no habían tenido tanto dinero como desde que se creó la ley, valga la redundancia. ¿Ya? ¿Alguien más, que aparte de lo que me dice Tomás, que me lo dice correcto, Tomás, ¿alguien más tiene alguna otra noción sobre estas sociedades especiales deportivas o que regulan estos clubes deportivos? ¿Por qué se habrá originado? Yo sé que ustedes son chiquititos probablemente, o chiquitas, quizás no sé si estarían vivos en ese tiempo, pero se pueden imaginar qué es lo que pasaba, porque como bien me dice Tomás, uno de los problemas que habían era con respecto a la cantidad de dinero que manejaban estas sociedades. ¿Se pueden imaginar qué fue lo que sucedió cuando no existía una normativa que regulara este tipo de sociedades? Profe, antes eran clubes sociales, ¿no? Claro, no tengo claro la forma social, que de hecho lo estaba mirando porque no tengo claro qué tipo de administración tenían. Parece que tenían como un club social y una administración de club social, y eso implicó, y eso tiene que ver fundamentalmente con sociedades, con respecto a la responsabilidad de las decisiones que se tomaban en estas sociedades. Pareciera que no se acuerdan o no lo conocen, la quiebra de Colo-Colo y la quiebra de Universidad de Chile, como estas sociedades, no recuerdo el nombre, como Club Social Deportivo de Colo-Colo. ¿Se enteraron alguna vez que estos pasaron por unos procesos de quiebra? Sí, profe, de hecho, en la década de los 2000 inicios. Como en el 2002, justo antes de la creación de esta ley. Nelson, ¿me ibas a decir algo? No, profe, que la quiebra de Colo-Colo sí fue algo que marcó mucho la historia. Y fue precisamente en el año 2002, y es muy importante. ¿Por qué? No solamente porque a nosotros nos interesa, a mí en particular no me interesa tanto el fútbol, pero en cuanto a el interés que tiene económico, los montos que manejaban las empresas, estas como asociaciones que se hacían cargo de estos clubes deportivos, las decisiones económicas que tenían y la responsabilidad del patrimonio de quienes participaban en esta administración de este club social con respecto a quienes generaban alguna transacción con Colo-Colo en particular. Es ahí sí, debido a ello, que se considera que esta actividad no puede estar regulada por estos clubes sociales, sino que requiere una forma asociativa particular que garantice, uno, solvencia para el club deportivo, para las decisiones que pueda tomar, y por otro lado, garantice el pago a los acreedores de ese club social. Y es así como, para salvar a estas sociedades,
se generan estas sociedades anónimas deportivas, sociedades especiales para estos clubes deportivos. Y así como muchos y muchas gente que apoyaba a estos equipos en particular, compra acciones para apoyar a este club deportivo que se encontraba mermado económicamente, y además, siguiendo todas las reglas de una sociedad de capitales, las decisiones que se toman a través de una serie de procedimientos que nosotros vamos a estudiar, a través de juntas de accionistas, y la responsabilidad también que cabe a quienes administran a esta sociedad, y la rentabilidad que producen. Ustedes conocen, todos conocemos a Colo-Colo, todos conocemos a la Universidad de Chile. Son equipos muy grandes y las transacciones que realizan a nivel nacional son importantes. Y así como ustedes, creo que ahora se llama la Sociedad Anónima Blanco y Negro, creo la de Colo-Colo, no estoy seguro. Y la Universidad de Chile también tiene, y de hecho yo tengo conocidos que tienen acciones en la de la Universidad de Chile. Entonces ahí uno va viendo cómo este derecho de sociedades incluso se hace parte y se genera en el caso de esta ley que yo les menciono, particular de la 20.019, particularmente por la quiebra de Colo-Colo. Es decir, porque se dieron cuenta, hasta ese punto a nadie le había llamado la atención cómo debían ser regulados estos clubes deportivos. Y así como se regulan. Porque aparte hubo una serie de malas decisiones que llevaron a este proceso de quiebra de esta club deportivo y que eventualmente se convirtió en esta sociedad anónima especial. Por eso que es tan interesante, y es así, a veces también es una queja que se produce con respecto al derecho en general, cómo nosotros somos reactivos a problemas que ya se suscitaron. Es decir, no estamos nosotros planeando antes de que ocurra, sino que esperamos a que el club deportivo quebrara para imaginar alguna forma social para poder cubrir ese interés y poder regular cómo se toman las decisiones. Y esto se relaciona fundamentalmente con esta necesidad de las sociedades. Cómo operaron por tanto tiempo como clubes deportivos, sabiendo que se generaba mucho dinero ahí, y cómo se ocupaba ese dinero, que fue también muy mal ocupado, no solo malas decisiones, sino también malversación de fondos con respecto al acceso que tenían quienes tenían la administración del club deportivo. Entonces ahí vamos viendo cómo se va regulando incluso en temas que son a veces más familiares para nosotros, como el caso de los clubes deportivos. Profe, Además, dígame. disculpe, quería preguntarle, profe, lo que estamos hablando ahora, la materia, ¿en qué texto está? ¿El mismo que en ProView? El mismo Sí. de ¿Mismo? ProView. Pero Sí, el mismo. supongo que No sé pasando la particularmente parte, la hoja. supongo que pasando la parte de la introducción, ¿cierto? O sea, todos los primeros tres que nos dio. Sí. No le podría decir particularmente porque yo no estoy con el libro ahora para decirle la hoja, pero estoy con Perfecto. el mismo texto que yo les dije. Ok. Pasa que yo saco las partes que a mí me interesan y los pongo en una hojita donde yo les voy a pasar la materia. Ok, perfecto. Entonces, no les sabría decir dónde en particular, pero está en el mismo capítulo, en la parte de introducción, vamos avanzando y va poniendo como algunas cositas, en particular, son las cosas que a mí me interesan Ahí el destacar Dani aquí en dijo clase. que se me imaginó. Muchas gracias. Ah, ¿lo encontró? Allá. Sí, 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 lo que el veo. Dani lo dijo en el chat. Página Ya, 5, gracias. sí, Sí, por ahí voy. gracias, profe. Gracias. Ya, entonces estábamos hablando de sociedades, les mencioné estas sociedades por acciones, les mencioné de cuánto se regula y y aparte el texto menciona dentro de estas figuras sociales relevantes o que a nosotros nos interesan, este análisis de distintos tipos societarios, ciertas cooperativas que se rigen por este decreto con fuerza de ley número 5 del año 2003, que presentan gran similitud con las sociedades mercantiles. Cuando nosotros hablamos de sociedades civiles, no exclusivamente las mercantiles, o cómo, sobre todo cuando les mencionaba por estos clubes deportivos, cómo funcionan las distintas asociaciones, también les puedo mencionar que hay otro tipo de asociaciones que manejan capitales públicos, que se generan diversas leyes especiales, como por ejemplo en el caso de la ley de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, donde se generan o se pueden generar comunidades indígenas, las que pueden postular a financiamiento de estos fondos que tiene la CONADI, esta Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, que si bien ustedes quizá no conocen tanto, yo conozco porque trabajé en CONADI y es un área que yo me especializo, los fondos que maneja esta corporación son altísimos en cuanto a la cantidad de millones que pueden asignar a estas corporaciones. Y estas corporaciones se rigen, o estas comunidades indígenas se regulan por la legislación que establece esta ley especial de la CONADI. Entonces, para que vayan viendo cómo, y ahí también se produce un problema con respecto a estas comunidades en particular, porque además estas comunidades en particular tienen esta personalidad jurídica que le otorga a esta comunidad indígena XX, y solo puede existir una por territorio indígena, después uno puede encontrar una serie de asociaciones, pueden incluso realizar transacciones o convenios con empresas en particular, estas comunidades indígenas. Entonces, el problema de esta forma, que no ha sido regulada aún por el derecho de sociedades, es cómo nosotros respondemos de las obligaciones que se generan para esta comunidad y además cómo se produce el reparto de los dineros que reciben de privados estas comunidades indígenas.
es sumamente interesante y es un tema muy discutido y que hasta ahora no se ha regulado por sociedades, pero que los millones que se manejan en estas comunidades son mucho dinero. Entonces, probablemente en lo futuro va a haber alguna especie de regulación para seguridad de los mismos comuneros de esta comunidad indígena, de quienes participan de esta comunidad indígena. Porque recuerden que si nosotros no tenemos regulado especialmente, si esta regulación especial que yo les mencionaba de la CONADI no se ocupa de cómo hacer los repartos y en realidad no lo hace, sino que lo fijan en los reglamentos internos de cada comunidad, es donde se producen los problemas en las comunidades y que un problema que en un principio es de naturaleza mercantil y económica va a afectar a este conjunto de personas que son parte de la comunidad indígena, que ustedes puede que sepan o no, tienen todo un sistema de protección especial garantizado por ser un grupo que ha sido especialmente excluido por nuestro sistema nacional y en general todos los sistemas. Entonces, para que vean cómo vamos viendo, cómo vamos conectando estas ideas que estamos revisando hasta ahora con situaciones y diferentes regulaciones que nosotros vemos en el mercado, incluso leyes especiales que nosotros podríamos imaginar no se relacionan con derecho mercantil. Y es ahí donde está la importancia del derecho mercantil. Y además, cuando hablamos de este derecho en sociedades, y que nosotros ya lo hemos mencionado hasta este punto, otro especialmente interesante para nosotros es el tipo societario, sociedad anónima abierta, que es la que se desenvuelve en el mercado de valores. Cuando nosotros hablábamos hace un rato, no me acuerdo con qué compañero en particular, sobre esta compra de acciones, sobre la participación que nosotros teníamos en esta sociedad especial de capital. Y esto se encuentra regulado, se desenvuelve en el marco de valores regulado por la ley número 18.045 de 1981, en tanto emisor de acciones. Recuerden que las acciones son estos bien muebles que yo les mencionaba, que significan un valor económico y a la vez significan la participación económica que yo tengo como socia en una determinada sociedad, que yo puedo comprar, vender y especialmente transar en el mercado bursátil, si yo estoy hablando de una sociedad de capital, si estoy hablando de una sociedad anónima abierta en particular. Esta idea, pues imagínense, yo le estoy hablando que esta ley se regula desde el año 1981, ha ido evolucionando en cuanto a esta idea de estos aportes de las personas, porque yo me imagino que ustedes entienden cuando yo hablo de la acción, cuando hablo de esta acción como un bien mueble especialmente transable, cuando hablo de bien mueble, aparte me refiero a un bien que es esencialmente fungible, es intercambiable unos por otros. Ustedes entienden que cuando yo compro acciones, si yo lo quiero entender dentro de la noción de sociedades, la compra de acciones sería el aporte que yo hago a la sociedad. ¿Se entiende esa noción, no? Y entendiendo una sociedad de capitales, yo fácilmente puedo vender esa acción a un tercero o puedo retirarme de esa forma de la sociedad, sin que yo tenga que contar con la autorización, en un principio, del resto de socios en esta sociedad anónima abierta al menos. ¿Se entiende esa idea, no? ¿Ustedes conocían la noción de acción? De las acciones, que yo se lo he mencionado hasta en la clase de hoy. ¿Saben lo que es una acción? Recuerden que se pueden equivocar, no hay problema que se equivoquen, porque esta es la instancia para equivocar. ¿Qué es una acción? ¿Lo han escuchado alguna vez? Es como una pequeña parte de la empresa, profe. No sé cómo Sí, se jurídica, pero es como una pequeña parte. sí, es una pequeña parte de la empresa que en las sociedades anónimas abiertas y en general las sociedades de capitales, como no importa la persona del socio, a diferencia de las sociedades de personas, como nosotros revisábamos antes, como la sociedad colectiva, lo que importa es quién tiene acciones en esta determinada sociedad. Y estas acciones son bienes muebles, yo se los decía desde un principio. Cuando hablo de bienes muebles, hablo de un bien mueble esencialmente fungible, que es una noción que ustedes conocen. Cuando, de la forma en que lo define el Código Civil, que existen algunas discusiones al respecto, se entiende que son intercambiables unos con otros cuando hablo que es fungible y tienen un valor determinado. Ese valor determinado, lo conversábamos dentro de la primera hora, se relaciona con el valor de la sociedad en particular en el momento que usted compra la acción y ese valor se determina por las reglas del mercado bursátil, dependiendo del interés que existe por las acciones de esa determinada sociedad, por el capital que representa esa determinada sociedad y por el negocio, emprendimiento del que estemos hablando en particular. Eso va a determinar que ese valor suba o baja y va a depender fundamentalmente entonces de esta ley de la oferta y la demanda. Independiente, yo también les mencionaba hace un ratito atrás, también puede ocurrir que por eventos de la naturaleza o X que puedan afectar los mercados bursátiles mundiales, también pudiera llegar a afectar el valor de una determinada acción. Eso es lo que nosotros entendemos como por acción, este bien mueble, esencialmente fungible, que se transa en el mercado bursátil y que representa un determinado valor, que a la vez nosotros entendemos
constituye el aporte que yo realizo en esta sociedad anónima. Mi aporte en este caso es la compra de acciones, que yo puedo fácilmente transar, vender a terceros, etcétera, sin tener que contar con la autorización del resto de mis socios. Pero es eso, yo podría entenderlo dentro de estas nociones esenciales de sociedad, este aporte que yo realizo a la sociedad, la compra de acciones, que me distingue de la sociedad de personas, porque en la sociedad de personas, yo el aporte que realizo a la sociedad o cualquier participación que yo genero en ella debe contar con la autorización del resto de los demás socios, porque en las sociedades de personas, la persona del socio o de la socia resulta esencial para la configuración de la sociedad, lo que no ocurre en las sociedades por acciones ni ocurre en la sociedad anónima abierta en general. Y supimos que, yo les decía aparte, toda esta noción que yo les menciono, aparte de las acciones, yo se los preguntaba porque puede que no conozcan la noción, pero Nelson me mencionaba algo correcto, me decía es como una parte de una determinada empresa. Probablemente lo tienen que haber visto en muchas películas cuando me hablan de los mercados bursátiles, por lo menos de Estados Unidos, porque hay muchas películas y series que hablan al respecto, donde uno encuentra lo que se llaman los corredores de bolsa, donde van comprando y vendiendo acciones para terceras personas. Esas son las acciones. Por eso pensaba, ya no conocen el concepto jurídico de acción, pero sí entienden o han visto cómo es o de qué se trata. Físicamente, la acción, para cuando usted la compra, puede volverse un documento escrito que le indica que usted es propietario de esta acción, pero en su naturaleza, la acción no es este papelito que usted tiene, sino esta representación que usted tiene o esa porción de la empresa en particular que usted aporta con esta compra de acciones. Lo vamos a ver más en específico en otras clases en lo futuro cuando hayamos terminado con sociedades de personas. Pero para que les quede más o menos claro de qué se trata esta noción de acciones y para que vayan viendo también, porque quizás ustedes estudiaron en Derecho Civil, la importancia de los bienes inmuebles y la importancia de los bienes muebles, donde en el Código Civil de Bello nunca se representó que un bien mueble tuviera tanta importancia como un bien inmueble, y probablemente el profesor o profesora que ustedes tuvieron les dijo cómo hemos ido avanzando, nos podemos encontrar con bienes muebles que monetariamente son tan importantes que un bien inmueble, o en su caso, en el caso de las acciones, que son bienes muebles y dependiendo de la cantidad que yo tenga, la importancia que tienen para la configuración de los capitales de estas empresas donde lo que interesa es el capital. Entonces, lo que interesa son estas acciones que ustedes tienen o esta participación que tienen en la sociedad y que determina, en el caso que ustedes compren acciones, y qué es lo que los motiva a comprar acciones, salvo quizás las sociedades deportivas, el que finalmente les rente utilidades al final del determinado ejercicio bursátil. Toda esta regulación que se creó en el año 1981 y entendiendo lo que hemos conversado desde las primeras clases, ha ido evolucionando en el tiempo y se produjo una modificación en el año 2000, que es por la ley 19.705, que incorporó con mayor fuerza los principios de gobierno corporativo y una nítida protección de los llamados accionistas minoritarios frente a los controladores y afianzando el sistema de responsabilidad societaria de estos controladores de la sociedad y los directores de las compañías anónimas con una clara regulación de orden público económico. Antes del 2000 existía poca regulación de lo que nosotros entendíamos como lo que era la posibilidad del levantamiento del velo que protegía a estos directores o a aquellos accionistas controladores de la sociedad. Porque si bien en un sistema de libre comercio, en un sistema de libre mercado, ustedes son libres de comprar acciones, nosotros en la gran generalidad, salvo excepciones, vamos a ser socios minoritarios. Por tanto, nuestro voto no va a ser tan importante o ni siquiera va a tener una posibilidad de cambio en una sociedad anónima muy grande, y quienes van a generar cambios y quienes van a tomar decisiones fundamentales son estos socios controladores, como así también quienes tienen la administración de la sociedad. Antes del 2000 nosotros no teníamos una verdadera regulación de cómo se comportaban corporativamente estos socios o cómo nosotros podíamos regularlos. Después de esta última modificación se generó o se trata de generar algún tipo de restricción y control a estos socios controladores y a la vez generando o afianzando el sistema de responsabilidad de orden público económico, o sea, entendiendo que si bien el derecho de sociedad y específicamente en capitales, nosotros estamos hablando de empresas e intereses de carácter privado, donde fluye o es importante el principio de la libertad económica, también entendemos que se afecta o yo puedo afectar mediante las decisiones de esa sociedad el orden público económico y a la vez los intereses de estos socios minoritarios, que si el Estado no garantiza una regulación especial, no tiene ninguna protección estos accionistas minoritarios. Y si nosotros no damos protección a los accionistas minoritarios, entonces desincentivamos su participación en futuras sociedades de acciones, lo que eventualmente pudiera llegar a generar un quiebre de sistema, ¿no? Por eso es que se genera esta modificación y esta búsqueda de protección
o de mejora de protección. Nuevamente, esta protección que nosotros tenemos por ley 19.705 del año 2000 no nace exclusivamente de esta necesidad que tiene nuestro legislador de cubrir este tema, sino también es una copia de la regulación muy similar de la regulación del sistema norteamericano, que es el sistema que nosotros copiamos tanto de modelo económico como de regulación económica, porque incluso en el sistema norteamericano, que busca tener supuestamente plena libertad o de plena libertad económica, debido a las malas decisiones y las malas costumbres de determinadas empresas y conglomerados económicos, ha debido necesariamente generar un marco regulatorio que busque proteger estas garantías cuando ya no hablamos del interés exclusivo de los privados y de estos agentes privados, sino que hablamos de un interés colectivo, ¿no? De este orden público económico, si queremos darle un nombre. Por eso es que se generan estas modificaciones. Este proceso de reformas a las ciudades anónimas continuó entonces con esta evolución modernizadora, nuevamente sumamente atrasada en relación al resto de otros modelos que siguen, o el resto de estados, y así mediante la ley 20.382 del 2009 se aplicó una última reforma al funcionamiento de este tipo societario según nuevos parámetros de transparencia en su gestión administrativa, siguiendo las políticas sugeridas por la Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico, OCDE, que recuerden que nosotros somos un estado latinoamericano que es parte del OCDE, no son muchos los estados latinoamericanos que son parte de ello, y a causa de la incorporación de Chile en este panel internacional, y el cuerpo legal se titula Perfeccionamiento a los gobiernos cooperativos de las empresas. Dentro de las sugerencias que se hace por la OCDE a este nuevo estado Chile, que era parte de esta organización, de esta cooperación y desarrollo económico, se genera o se dan cuenta estos especialistas que nuestra regulación actual no tiene o no garantiza una verdadera acceso a quienes son directivos de las sociedades, ni tampoco existe una verdadera protección de estos socios minoritarios, y a la vez tampoco podemos nosotros eventualmente llegar a conocer quiénes son quienes toman las decisiones por esta determinada sociedad o esta persona jurídica. Entonces, la OCDE, que es este conjunto de estados, que todos tienen un modelo similar de regulación económica, sugieren a Chile mejorar eso para poder ser parte, o ya que es parte de la OCDE. A la vez, y esto se los adelanto, la OCDE en este perfeccionamiento a los gobiernos corporativos de las empresas y como sugerencias al Estado chileno, sugiere mejorar el marco regulatorio en lo que es la ley de quiebras de ese tiempo, y lo que genera para el año 2014 la modificación de todo nuestro estatuto de quiebras, y que nosotros tengamos esta nueva ley, que es la 20.720, que no aparece acá incorporada, pero que también tiene que ver con sociedades, de cómo nosotros regulamos estos procesos de quiebra en Chile, porque dentro de los márgenes de la OCDE éramos uno de los últimos estados sobre cómo nosotros protegíamos o se generaban estos procesos de quiebra, existiendo muchos puntos de discusión o que a la OCDE le pareció que estaban funcionando mal. Y aquí volvemos a algo que hemos revisado al principio de la clase, incluso cuando hablamos de la Constitución desde la hoja en blanco, el que nosotros seamos parte de la OCDE, esta Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, tampoco debiera ser afectado ninguna de las determinaciones que nosotros hemos tomado con respecto a lo que nosotros hemos determinado por la OCDE. Un punto principal, sí, con respecto a una pregunta que me hizo una alumna al principio de la clase. Nosotros no podemos retirarnos de un tratado en particular, salvo que se tenga una cláusula de salida, hay algunos tratados que lo tienen, pero generalmente están sujetos a límites de tiempo, tampoco uno podría libremente salirse. Lo que sí nosotros no podemos hacer, o lo que podemos hacer es, cuando modifiquemos nuestra legislación, si este tratado se va quedando como atrás de lo que nosotros vamos avanzando. Es decir, si nosotros creamos normativa que favorece al sistema, yo podría en su caso no respetar el tratado en particular, entendiendo que el tratado probablemente va a evolucionar hacia ese punto. Para que también les quede un poquito claro, estoy hablando específicamente de esta regulación de tratados de derecho internacional privado. No estoy hablando de esto con respecto a los derechos o los tratados que regulan derechos humanos, porque entiendo que ustedes estudiaron derechos humanos y saben que la regulación que existe en derecho internacional, cuando hablamos de tratados internacionales de derechos humanos, es distinta de la regulación que nosotros estamos hablando ahora de derecho internacional privado. Ya. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos revisado hasta este punto? ¿No? Ya, recuerden, bueno, ahí estaban conversando los compañeros dónde están el texto que tienen que leer,
para, bueno, lo tenían que leer para esta clase, pero que lo pueden revisar porque tiene que ver con lo que vimos hoy día. Hoy día llegamos hasta componentes históricos, yo les mencioné de forma muy general histórico, recuerden que lo tienen que revisar más detalladamente ustedes, y para la clase siguiente yo voy a empezar a hablar de lo que es la naturaleza jurídica de la sociedad, los elementos esenciales de lo que nosotros entendemos en la sociedad en Chile y en el mundo, y voy a continuar revisando los distintos tipos sociales o formas sociales que nosotros ya hemos revisado hasta ahora, la sociedad colectiva, civil y mercantil, y empezamos a hablar algo sobre la sociedad de responsabilidad limitada. Así que eso, entiendo que no tiene ninguna duda, ¿no? Ya, entonces nos vemos el próximo miércoles y ahí vamos a estar revisando, ojalá pudieran revisar estos textos que les mencioné para que lo podamos revisar más detalladamente. Revisen el texto en Provio. Nos vemos. Chao. Chao, profe, muchas gracias. Profe, Chao, Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao.